Muchas veces encontramos el diseño perfecto que queremos hacer, pero en un tamaño distinto al del soporte que queremos utilizar. También es posible que, aunque tengas el diseño en el tamaño adecuado, te gustaría poder traspasarlo a tu soporte para pegar con mayor confianza. Para solucionar este problema, te voy a enseñar cómo adaptar y traspasar tu diseño al soporte, manualmente, sin programas de computadora ni plotters. Comencemos. Materiales. Vamos a necesitar el diseño original que se quiere adaptar, impreso en papel idealmente a color, pero puede ser blanco y negro, siempre que se distingan bien los trazos. Tu soporte, si es que quieres hacer el dibujo sobre el mismo como yo, o bien un papel blanco en donde puedas dibujar el soporte de manera exacta, como este aquí para mostrarles. Yo simplemente apoyé el soporte aquí y lo marqué. Entonces esto va a tener el mismo tamaño que mi soporte y podría traspasar el dibujo directamente desde el papel acá. Una regla, y si es una escuadra mejor aún, te puede facilitar el proceso de lograr los ángulos rectos. Un lápiz mina y una goma. Y por último una calculadora básica si es que los números no son lo tuyo. En mi caso, mi diseño es circular al igual que mi soporte, entonces me voy a apoyar con un compás. Aunque no es estrictamente necesario, me va a ser un poco más fácil el proceso. Paso 1. Marcar los trazos. Este primer paso que les voy a mostrar no es obligatorio, pero puede ser útil especialmente cuando tienen un diseño más complejo de lo que quisieran y esperan simplificarlo, para seleccionar los trazos del diseño que queremos traspasar. Voy a mostrarles con esta impresión en blanco y negro a lo que me refiero. Pueden buscar un color especial que resalte del fondo para que sea más visual. Por ejemplo, podrían querer no traspasar todas las hojas para hacerlo un poquito más simple y que sea más fácil después pegar el fondo. Tampoco tienen por qué dibujar el fondo, me refiero a estos trocitos, porque después simplemente lo pueden rellenar con los trocitos que van quedando y van adaptando. Paso 2. Hacer las cuadrículas o grillas. Para cuadricular la imagen vamos a estimar aproximadamente el tamaño de los cuadrados. Mi diseño es circular, pero antes de imprimir me encargué de poner la figura exactamente contenida dentro de un rectángulo, así que me voy a aprovechar de eso. Estuve revisando las dimensiones antes de grabar y voy a hacer una cuadrícula de 10 por 10 cuadrados. El ancho de este diseño es de 20 centímetros, por lo que van a ser cuadrados de 2 centímetros. Voy a marcar y luego hacer las líneas. Tenemos la cuadrilla o grilla lista. Vamos al siguiente paso. Ahora tenemos que replicar la misma cuadrícula, pero en nuestro soporte o en la hoja que tenemos que simula exactamente el tamaño del soporte. Este soporte circular me va a costar un poquito más al trabajarlo que si fuera cuadrado o rectángulo, pero estas bases son muy útiles y económicas y vienen con distintas medidas que uno puede ir chequeando rápidamente cuando está trabajando, además de servir como base cuando estamos cortando. Se las recomiendo. Ubiqué mi base de manera perfectamente centrada para hacer más fácil las medidas. Lo primero que voy a hacer, voy a marcar el punto medio. Mide 31 centímetros de diámetro. Ahí está marcado. Entonces el punto medio tendría que ser 15,5 centímetros. Esto lo uso a modo de referencia cuando tenga que girarla. Como mide 31 centímetros de diámetro, vamos a hacer una cuadrícula de 10 por 10. Para simular la misma cuadrícula que tenemos acá, tendrían que ser de 3,1 centímetros. 3,1, 6,2. Usando esta línea como referencia, lo di vuelta y ahora marco de este lado.
Vamos con el otro lado, que se hace un poco más fácil. Al tener ya las líneas, me guío por las mismas líneas. Tenemos nuestras dos cuadrículas listas. La base detrás de todo esto es que el número de cuadrados y la posición es exactamente igual acá. Entonces el siguiente paso consiste en traspasar cada uno de los dibujos de cada cuadrado a su correspondiente en la base. Podrías querer marcar los números de los cuadrados para asegurarte de que estás haciendo el cuadrado que corresponde. Por ejemplo, este podría ser el 1, 2. Aquí tenemos el 1, 2, 3. Y así con todos los cuadrados. Puede parecer que es un proceso complejo, pero en realidad no lo es. Lo que sí se requiere mucha paciencia, pero te recomiendo hacerlo al menos algunas veces porque va soltando tu mano para el dibujo, algo que es súper valioso en el mosaico. Y a veces también hay dibujos bien específicos que los queremos traspasar de la misma manera y esto te va a ayudar. También puede que te sientas más confiada y quieras hacer los cuadrados más grandes. Entonces son menos cuadrados, pero ahí requieres mayor ojo al detalle. Paso 3. Transferir el diseño. Lo primero que voy a traspasar es este círculo interno. Este pedacito ocupa aproximadamente 1/3 del cuadrado. Y aquí más o menos marqué 1/3 y 1/3. Entonces con mi compás, para hacerlo más rápido, voy a ubicarlo aquí. Y dibujamos este círculo interior. Este círculo parte ahí, corta acá un poquito menos de la mitad, corta acá, acá y acá. Esos son los puntos que vamos a utilizar de guía. Estamos en el cuadro 3, como ahí. Marcamos acá más o menos. Marcamos acá. Entonces ahí conecto los puntos. Al final vamos a marcar todo con un plumón o marcador. Tener solamente los trazos. Después tenemos este pedacito que sale desde acá. Corta acá. Que corta como aquí. Parte ahí. Corta como un poco más abajo de la mitad. Terminé con los trazos. Voy a marcar con un plumón o marcador para corregir cualquier imperfección que pueda haber. Ya puedes adaptar tu diseño al tamaño que quieras. En el próximo video te voy a mostrar el paso a paso de cómo recubrir este soporte con azulejos cerámicos. No te lo pierdas. Si te gustó este video, dale like para poder seguir creando contenidos gratis para ti.